El marco conceptual. Definición y funciones. El marco conceptual es un conjunto de postulados que permite deducir, mediante un itinerario lógico, las normas contables de distintas categorías. El marco conceptual debería definir cuestiones claves y establecer hipótesis fundamentales que, en primer lugar, sirvan de base para el desarrollo lógico de normas, permitiendo su revisión y actualización. En segundo lugar, que faciliten a los usuarios y emisores la comprensión de las normas contables. Y en tercer lugar, permitir resolver cuestiones no previstas en las normas. Contenido de un marco conceptual. En primer lugar, el marco conceptual debería establecer cuál es el objetivo de los estados contables, y ese objetivo no puede ser otro que el de proveer información para la toma de decisiones a los usuarios. En segundo lugar, deberían adoptarse ciertas hipótesis fundamentales que ayuden a cumplir con los objetivos. Y estas hipótesis son el supuesto de lo devengado, que las transacciones se reconocen cuando ocurren y no cuando se cobra o se paga, y el supuesto de empresa en marcha, que dice que el ente emisor de los estados contables está en funcionamiento y dentro del futuro previsible continuará con sus actividades. En tercer lugar, el marco conceptual debería establecer los requisitos de la información contenida en los estados contables para que estos puedan cumplir con sus objetivos. Y en cuarto lugar, el marco conceptual debe tratar acerca de los objetos susceptibles de medición contable, es decir, los elementos de los estados contables. Algunos autores consideran que el marco conceptual debería incluir la definición del tipo de modelo contable que se adopta, los criterios para el reconocimiento de los distintos elementos de los estados contables y también la admisión de desviaciones de lo previsto por las normas, cuando los efectos de tales desvíos no sean significativos. El marco conceptual de la FAPSE se encuentra en la resolución técnica número 16, en su segunda parte. La estructura de la segunda parte de la resolución técnica número 16 es: introducción, objetivo de los estados contables, requisitos de la información contenida en los estados contables, elementos de los estados contables, reconocimiento y medición de los elementos contables, modelo contable y desviaciones aceptables y significación. Objetivo de los estados contables. Se establece como objetivo de los estados contables proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el periodo que abarca, para facilitar la toma de decisiones económicas. Los usuarios tipos de esa información son, cualquiera sea el ente emisor, los inversores y acreedores, y adicionalmente para los entes sin fines de lucro quienes le proveen de recursos, y para las entidades gubernamentales los cuerpos legislativos y de fiscalización. Para satisfacer a estos usuarios, los estados contables deben informar como mínimo sobre situación patrimonial a la fecha de los estados contables, evolución del patrimonio en el periodo, incluyendo un resumen de las causas de los resultados en ese lapso, evolución financiera en el periodo y otras cuestiones que ayuden a comprender la información. Requisitos de la información contenida en los estados contables. La información debe cumplir con ciertos atributos, que son pertinencia, confiabilidad, sistematicidad, comparabilidad y claridad. Pertinencia implica que la información sea apta para satisfacer las necesidades de los usuarios tipo. Confiabilidad implica que los usuarios la acepten como base de sus decisiones. Para esto deberán lograr aproximación a la realidad, es decir, guardar una correspondencia razonable con los hechos descritos, apuntando a la esencialidad, basándose en su situación y realidad económica, con neutralidad, es decir, sin sesgos, y con integridad, es decir, de manera completa. Para lograr ser creíble, la información también debe reunir la cualidad de verificabilidad, es decir, ser susceptible de comprobación. Sistematicidad implica que la información esté ordenada de manera orgánica. Comparabilidad implica que la información pueda cotejarse con otras informaciones del ente a la misma fecha, con otras informaciones del ente a otras fechas o con otras informaciones de otros entes. Claridad o comprensibilidad implica que el lenguaje usado para preparar los estados contables sea preciso, sin ambigüedades e inteligible. Pero existen ciertas restricciones que condicionan el logro de los requisitos, el logro de los atributos. Estas restricciones son oportunidad, la información debe presentarse en tiempo conveniente para los usuarios, y equilibrio entre costos y beneficios. Los beneficios sociales de la información deben ser superiores a los costos de proporcionarla. Este punto debe ser tenido en cuenta por quienes preparan las normas contables.
Elementos de los estados contables. Los elementos se distinguen según sean de situación patrimonial, de evolución patrimonial o de evolución financiera. Los elementos de situación patrimonial son activos, pasivos, patrimonio neto y participación de terceros. Un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce el bien. Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar un activo o a prestar servicios a otras personas, o es altamente probable que ello ocurra. El patrimonio neto de un ente resulta de los aportes de los asociados, de los propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. La participación de terceros en sociedades controladas es la parte del capital de una sociedad controlada por otra sociedad que está en manos de otros accionistas. Elementos de evolución patrimonial. La cuantía del patrimonio puede variar por transacciones con los propietarios o por los resultados del periodo. Transacciones con los propietarios son los aportes y retiros de los propietarios. Resultados del periodo son ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Los ingresos son los aumentos del patrimonio neto originados en la producción o venta de bienes, en la prestación de servicios o en otras actividades principales del ente. Los gastos son las disminuciones del patrimonio neto relacionadas con ingresos. Las ganancias son los aumentos del patrimonio neto originados en operaciones secundarias o accesorias o en otras transacciones, hechos o circunstancias que afectan al ente. Las pérdidas son disminuciones del patrimonio neto originados en operaciones secundarias o en otras transacciones, hechos o circunstancias que afectan al ente. También se encuentra el impuesto a las ganancias, que afecta a los resultados netos y depende por ello del flujo de las distintas clases de resultados. Y también se encuentra la participación de accionistas no controlantes en los resultados de las controladas. Además, existen variaciones patrimoniales cualitativas, que son simplemente cambios en la representación formal del patrimonio y que no afectan su cuantía. Ejemplos de estos son la capitalización de ganancias, la constitución o desafectación de reservas, etc. Elementos de evolución financiera. Para informar sobre este punto se selecciona un concepto de recursos financieros. El concepto seleccionado es el de efectivo y sus equivalentes. Las variaciones que aumentan estos recursos se denominan orígenes y las variaciones que los disminuyen son aplicaciones. Reconocimiento y medición de los elementos de los estados contables. Hay que reconocer los elementos que cumplen con las definiciones y que poseen atributos a los que se le pueda asignar una medición. Los activos y pasivos que dejen de cumplir con las definiciones serán excluidos. El modelo contable debe resolver tres cuestiones: unidad de medida, criterios de medición y capital a mantener. Unidad de medida se toma la moneda homogénea, pero en contexto de estabilidad se toma la moneda nominal. Los criterios de medición deben tener en cuenta el destino más probable de los activos y la intención y posibilidad de cancelación de los pasivos. Y en cuanto al capital a mantener, se toma el capital financiero. Desviaciones aceptables y significación. Se admiten las desviaciones a los prescriptos en las normas que no afecten significativamente la información de los estados contables. Es decir, solo se admiten aquellas desviaciones que no induzcan a los usuarios a tomar decisiones distintas a las que hubieran tomado si los estados contables se hubieran preparado siguiendo estrictamente las normas. Marco conceptual del IASB. El IASB adoptó el marco conceptual del IASC, cuya estructura es la siguiente: prólogo, introducción, objetivo de los estados financieros, hipótesis fundamentales, características cualitativas de los estados financieros, elementos de los estados financieros, reconocimiento de los elementos de los estados financieros, medición de los elementos de los estados financieros y conceptos de capital y mantenimiento de capital. Comparaciones de ambos marcos y críticas. El actual marco conceptual de la FAPSE surgió de un proceso que intentaba una convergencia de las normas argentinas con las internacionales. En el marco de la IASB no se hace mención de los posibles usuarios de los estados de los entes sin fines de lucro, mientras que en el de la FAPSE sí se menciona. En el marco de la IASB se incluyen las hipótesis fundamentales y en el de la FAPSE no se los incluye. En el marco de la FAPSE incluyen los requisitos de verificabilidad y sistematicidad de la información contenida en los estados contables, mientras que el de la IASB no los incluye. Además, la FAPSE incluye los siguientes elementos de los estados contables
que el IASB no. Participación de terceros en el patrimonio neto de sociedades controladas, ganancias, pérdida, participación de terceros en los resultados de sociedades controladas, impuesto a las ganancias y concepto de recursos financieros. El IASB incluye un elemento no previsto por la FAPSE, que es el ajuste de mantenimiento de capital. Principios generales de las NIF para pymes. La sección 2 de la NIF para pymes cumple la función de marco conceptual. Se establecen los requisitos y cualidades de la información, pero no se hace mención de los usuarios tipos de esa información. También se establece la base contable de acumulación o de vengado, pero no se menciona expresamente la hipótesis de empresa en marcha. Eso fue el marco conceptual.